Cuando eres escuincle, me enseñaron que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, de esa manera se puede definir la vida, ¿verdad? Nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, una piedra nace. Todo el mundo diría, una piedra no está viva, ¿sí? Algunos dirían, tampoco está muerta porque como nunca vivió, pues nunca se pudo morir, ¿verdad? Una definición semántica, ¿verdad? Pero nace una piedra, ¿cómo pudiéramos definir el nacimiento, verdad? ¿Por qué? Porque que hay quien pueda alegar, pues la piedra tuvo un origen, ¿sí? Esa piedra era parte de una estructura más grande, de repente por alguna forma se rompió y quedó eso que le llamas tu piedra, ¿no? O a lo mejor esa piedra eran granitos de arena y fueron compactados por fuerzas geológicas, ¿verdad? Y ahora es lo que llamas una piedra. Crece. En general las piedras pues se van erosionando y se van haciendo más chicas, ¿verdad? En general. Pero qué tal si tienes una piedra, otra piedra por ahí, se juntan, ¿verdad? Mediante algún proceso geológico, ¿verdad? Altas presiones y se convierte en otra piedra, ¿verdad? Entonces se empieza a volver un poco la definición. Todo el mundo estamos claros que las piedras no están vivas, ¿sí? A lo mejor puede decir, bueno, no está viva porque no cumple con las condiciones de que crece. La piedra se va erosionando y se va haciendo chiquita. Pero se reproduce, digamos, es una piedra y luego se cae, pasa por algún proceso y se quiebra, ¿sí? ¿Por qué? Pues calentamiento, enfriamiento, por X cosas. Se quiebra, ahora son dos piedras. ¿Sí? Ahí se reprodujo, podemos decir. Muere, ¿verdad? La erosión va gastando la piedra poco a poco hasta que ya no queda más que puros granitos de arena. ¿Murió la piedra? O al convertirse en puros granitos, ¿verdad? Chiquititos, simplemente se reprodujo en muchísimas piedras. No cumple con todos los requisitos, ¿verdad? En ese aspecto podemos decir, nace, crece, reproduce y muere. ¿Sí? El problema viene cuando empezamos a aplicar esos mismos conceptos, ¿verdad? A seres que sí consideramos como seres vivos. A un ser humano como tú y como yo podemos definir las 4 definiciones o las 4 requisitos se cumplen para la definición. Nace, pues sí, o sea, tu papá, tu mamá tuvieron relaciones, ¿verdad? Y en algún momento tú naciste de la panza de tu mamá, ¿verdad? Ahí está. Eres un nuevo ser, no eres tu papá, no eres tu mamá, eres una revoltura de ambos, eres nuevo, ¿verdad? Naciste. Con el tiempo te vas haciendo más grande, ok. Después te encuentras una pareja, tienes hijos, ¿verdad? Entonces te estás reproduciendo, ¿sí? No al 100%, tus hijos no son tus clones, ¿verdad? Pero entendemos que tus genes están pasando, están reproduciendo. Y con el tiempo te vas a morir. ¿Sí? Esa es la definición. Entonces, si tuvieras un accidente cuando eres niño y te quedas estéril, ¿verdad? O simplemente nunca te casas y quieres quedar estéril de toda tu vida, o por X razón nunca te reprodujiste, ¿verdad? ¿Significa que no estás vivo? Pues sí, no, o sea, no le negarías el estatus, ¿verdad? De ser vivo nomás porque no pudo tener hijos, ¿verdad? Todos reconocemos, se anda moviendo por ahí, entonces no tienes los 4 requisitos para estar vivo, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirte, morirte, ¿verdad? Tal vez si no te reproduces, pero sigues estando vivo, ¿verdad? O eres parte de una especie que puede hacer eso y a lo mejor tú, en lo particular, no pudiste hacer eso, ¿sí? Entonces no podrías alegar lo mismo con las piedras, decir, pues tengo una piedra, ¿verdad? Que tuvo un origen, se nació, ¿verdad? Y no creció, ¿verdad? Pero sí se reprodujo y sí murió.
no creció, ¿verdad? Pero esa piedra es parte de un colectivo, ¿verdad? Y en ese colectivo algunas piedras sí crecen. Como que ya se empieza a volver medio extraño esta argumentación, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que la piedra no está viva. Punto. Las piedras no son seres vivos, ¿verdad? Los humanos sí. ¿Qué pasa entonces con seres, las esponjas de mar? Bueno, no estoy seguro, ¿verdad? Pero creo que sí hay seres así, que los pueden partir a la mitad. Creo que una esponja de mar, llegas, pum, le mochas un cacho, y con el tiempo esas dos secciones se convierten en esponjas de mar cada una por separado, ¿sí? Con sus 5 estrellitas ahí y todo. 5 piquitos, ¿verdad? Y creo que es tan extremo que si la pasas por un sedazo, ¿verdad? Rompes esa estrella de mar en cientos de pedacitos. Cada pedacito chiquito se convierte en una estrella de mar. Y con el tiempo crecen. Entonces, está viva, pues no se reprodujo. Sientamos que está viva porque se anda moviendo el bicho por aquí y por allá. Entonces, ¿cómo nació la estrella de mar originalmente, verdad? Quién sabe, por esporas, no sé, como diablos. Pero una vez que la partes a la mitad y ahora tienes 2 estrellas de mar, o cuando la pasas por un sedazo y ahora tienes 100 estrellas de mar, cada una de esas estrellas que son clones de la primera nacieron, están vivas. La reproducción, sí, no fue una reproducción sexual como los seres humanos, pero pues sí es reproducción, ¿verdad? La clonación es reproducción, ¿o no? Y ya se empieza a volver un poco medio raro. Ya los 4 argumentos originales ya no tienen así una fuerza declarada, ¿no? Nos vamos con una célula, ¿verdad? Una célula llega, la partes como un cuchillo, o se muere, deja de ser célula, ¿verdad? Sin embargo, en su proceso normal, la célula está agarrando material, ¿verdad? Alrededor, y en algún momento se reproduce. Y esa célula, ¡plac!, se parte en 2 cachitos, ¿verdad? 2 células independientes, teóricamente idénticas a la original, ¿sí? Se clona a sí misma. Teóricamente porque hay pequeñas variaciones debido a los rayos cósmicos y la química y lo que sea, ¿verdad? Bueno, pero esa célula era una célula, ahora ya son 2 células más chiquitas, cada una va a empezar a agarrar los elementos alrededor suyo y va a empezar a crecer. Entonces podemos decir que sí se reprodujo esa célula de la manera que se reprodujo la estrella de mar. Pero murió esa célula porque ya no está, la célula original ya no está. Cuando tus papás se reprodujeron, ¿sí?, aparece un nuevo ser que eres tú, pero tu papá y tu mamá siguen estando ahí, ¿sí? En cambio, cuando una célula se reproduce, esa célula ya no está ahí, desapareció. Pero tampoco murió. ¿Pudiera decir que se murió? Pues no, todos sus elementos pues se repartieron, pero cumple con la definición entonces de morir. Cumple con la definición de nacer. ¿Qué es nacer, verdad? Tu papá y tu mamá te generaron y cuando tú naciste, ¿verdad? La concepción, ¿verdad?, pudiera haber sido en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen. En ese momento naciste, ¿verdad? O naciste hasta que saliste del vientre, ¿no? El momento en que el doctor declara el nacimiento, en qué momento naciste. Entonces, de la misma manera, una célula, cuando nace, cuando muere. Ya nuestra definición que me dan en la primaria ya no es tan fácil de aplicar. Pero entonces vámonos mucho más allá. Un virus. Un virus es prácticamente una cadena de ADN, ¿verdad? Con un pequeño agregado ahí. No tiene todas las partes que tiene una célula, ¿verdad? Una célula que es una fábrica, ¿verdad?, para transformar elementos químicos
una célula come, por así decirlo. No tiene boca, ¿verdad? Pero tiene maneras de agarrar elementos químicos, hacer operaciones con ellos, ¿verdad? Y tiene varias secciones esa célula. ¿Sí? Pero un virus no. Una célula, ¿verdad? Una de sus partes, ¿verdad? Es una cadena de ADN. Es el ADN que está ahí. Y tiene ADN mitocondrial y que tiene RNA o ARN, no sé. El virus nada más es una mugrosa cadena de ADN con un pequeño agregado que le permite llegar a una célula, ¿verdad? Y piratearla, ¿verdad? Y pum, ahora llega el virus, ahora yo estoy aquí al mando y te ordeno a ti, fábrica, que eres una célula, que dejes de hacer lo que estás haciendo y únicamente te pongas a fabricar puras cadenas de ADN igualitas a mí. Así le dice el virus. Pero el virus no tiene nada en sí mismo, no tiene ninguna manera, ¿verdad?, de producir nada. Es simplemente una molécula. Sí, el ADN es una molécula nada más, muy grandota, ¿verdad? Pues ese es un virus. El virus está vivo el virus, podemos definirlo como vivo. No tiene deseo, no tiene un sistema nervioso, no tiene tejidos, no tiene secciones como una célula, ¿verdad? Una célula tampoco tiene sistema nervioso y no tiene, pero al menos dices, bueno, tiene varias secciones diferentes, ¿no? Pero un virus con computación, suficiente potencia de computación, pudiéramos simular un virus, ¿verdad? No sé si con las computadoras actuales tienen la suficiente potencia para llegar a esa complejidad, ese grado de complejidad, pero se pudiera, o sea, no hay nada que esté fuera en el aspecto técnico, al menos, o teórico más bien, en el aspecto químico, es decir, explicar cómo funciona un virus únicamente utilizando las reacciones químicas. Que la guanina se une con la timina y con la citosina y que pero es reacciones químicas. Ya no estás hablando de seres vivos. Tú llegas con un cerillo, le prendes al papel, el papel se enciende, el fuego está vivo. Pues no, es una reacción química, ¿verdad? Nada más, lo único que está haciendo, se están combinando las moléculas de la celulosa del papel, ¿verdad? Ese carbón que anda ahí, los átomos de carbono se están combinando con el oxígeno del medio ambiente, liberan energía, y esa energía que liberan tú la ves como fuego, ¿sí? No hay nada de magia ahí, no hay nada de extraordinario. Lo podemos explicar únicamente como una reacción química. Un virus, al menos los sencillos, también se pueden explicar de la misma manera. Es una vil molécula, ¿verdad?, que sigue reacciones, las leyes de las reacciones químicas nada más. Sigue reglas básicas. Entonces, si puedes explicar cómo funciona un virus realmente, ¿el virus está vivo? ¿Está vivo? ¿Se puede morir? Pues sí, le puedes aplicar un antiviral que evite que, ¿cómo se llama?, se pueda entrar a una célula, ¿verdad? Y con el tiempo, pues, el mismo medio ambiente agresivo va a terminar por destruir a ese virus, ¿va? Va a agarrar esa molécula y la va a romper en sus componentes. Murió el virus. ¿Es capaz de reproducirse? Pues sí, porque puede entrar a una célula y hacer copias de sí mismo, pero de una manera netamente mecánica, química, ¿verdad? A diferencia de una célula que puede alterar el medio ambiente alrededor de ella agarrando moléculas de otros elementos, ¿verdad?, que son inertes, y hacerlas que hagan otra célula. El virus depende de otro ser vivo, entre comillas, que sería la célula. El virus por sí mismo no puede agarrar los elementos inertes y formar otro virus, ¿no? Necesita secuestrar a una célula, pero se puede reproducir. ¿El virus crece? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues nada más es una molécula de ADN. Entonces, si le agregas más cosas ahí, ya deja de ser el virus, ahora es una molécula diferente.
Entonces no crece, no necesita crecer, tiene su tamaño definido y ese es el virus. Entonces cumple con 3, pero ya le falta la de crece. Entonces con eso ya podemos sacarlo de la tabla y decir que no está vivo porque no crece. Pero entonces una célula pues tampoco crece. Bueno, crece en su etapa inicial, ¿verdad? Nada más cuando la célula anterior se reprodujo en 2 cachitos, ¿verdad? Empieza a agarrar más elementos, ¿verdad? Para que esa división, ¿verdad? Dejó una cadena de ADN, ¿verdad? 2 mitades de ADN, cada una se fue con su cachito de célula. Y con el tiempo, esa cadena se completa, ¿verdad? Agarrando elementos químicos alrededor, esas 2 nuevas células. Pudiéramos decir que sí crecieron, pero no en el sentido que conocemos de una persona como crece. Entonces, tenemos una definición, tenemos requisitos que hay que cumplir, pero vemos que en los elementos que definimos como vivos o como no vivos, no precisamente esos 4 requisitos son suficientes para definir exactamente qué es la vida, ¿sí? Y es el mayor enigma, yo creo, ¿verdad? Bueno, no diría que el mayor, pero de los mayores enigmas, ¿verdad? De definir en qué momento la materia inerte deja de ser materia inerte para convertirse en la vida. Tuviéramos una computadora con un robot nanométrico que pueda modificar, que pueda agarrar moléculas independientes. Si ensamblara, agarrando todos los elementos químicos, si ensamblara una célula, esa célula ya estaría viva, ¿sí? Una célula se va a comportar de una manera química, ¿verdad? ¿O le faltaría algo? Si se ensamblaran todos esos componentes químicos, ¿funcionaría realmente o hay algo más? ¿Sí? Hay una infusión, por así decirlo, un espíritu, un alma que viene y le imparte movilidad a las cosas inertes en cierta configuración para que se vuelvan vida. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Qué es la vida? ¿Verdad? ¿Algún día vamos a descubrir la manera de que los seres humanos no mueran? ¿Verdad? La inmortalidad la iremos a descubrir. ¿Es posible? ¿Será posible? ¿Será posible que algún día podamos crear vida, ¿verdad?, de objetos inertes? Entonces, ahí se las dejo de tarea. Yo tengo hambre, voy por un burrito.